noche para iniciar las actividades de este semestre. Muy bien, continuamos en nuestra serie sobre el lenguaje de la oración a través de los salmos. Los salmos han sido el libro que por siglos, por años, ha sido el manual de crecimiento para la oración del pueblo de Dios, por décadas, años. El libro de los Salmos pretende varias cosas. El libro poético, fundamentalmente poesía hebrea, nos enseña a atender en oración las diferentes circunstancias de la vida. Hemos dicho que hemos enfrentado varias de las circunstancias que tenemos diariamente. Hoy vamos a hablar de cómo orar en medio de la duda, en medio de las preguntas no resueltas, porque es una realidad de la vida cristiana tener dudas. El libro de los Salmos es muy especial también en enseñarnos en la oración, porque es un libro que tiene un balance. No solamente está hablando de la oración desde el punto de vista intelectual, ni tampoco los salmistas o quienes escriben el libro de los Salmos están atrapados en medio de todo ese círculo de emociones o de las circunstancias y de los problemas del diario vivir, sino teniendo en cuenta las emociones, las realidades de una vida difícil, ¿cómo oramos? El salmo de hoy es un salmo escrito por alguien que no se conoce mucho quién es, Asaf. Pero sí sabemos algunas cosas. Sacerdote, levita, era uno de los sacerdotes del templo en aquella época. Cuando leemos los salmos de Asaf, vemos que era una persona muy instruida, de una agudeza mental muy particular. Pocos autores bíblicos tienen esta agudeza espiritual, que estaba viviendo una crisis emocional e intelectual. Vamos aprendiendo algunas cosas. Las dudas, y es legítimo tener dudas, siempre involucran no solamente el aspecto intelectual, sino también el aspecto emocional. En la Biblia, en la experiencia cristiana, hay varias cosas que es difícil de creer. Sí, ¿no le ha pasado a usted? Es difícil de creer. Hay situaciones de la vida que nos hace preguntar y cuestionarnos. Todos, espero, en algún momento, si están explorando o viviendo la vida cristiana, enfrentamos o luchamos con la duda. O alguno no, así, no, ya casi en el cielo, no. Vemos que en este salmo, en el primer versículo, Salmo 73, a propósito pueden irlo buscando o en sus dispositivos, porque vamos a seguirlo en detalle. El Salmo 1, en su primer versículo, es una declaración de fe. Una declaración de fe que dice, Dios es bueno. Y esta es una declaración de un hombre, no de un cristiano que hace poco empieza, o de una persona que empieza a caminar con el Señor, que a veces uno está como deslumbrado. No, es un hombre que lleva años, que ha enfrentado la vida y que dice, bueno, Dios, hay esa declaración con la cual parte este salmo. Este salmo lo vamos a ver en básicamente dos partes. El salmo busca en la primera parte mostrarnos las fuentes de nuestras dudas, que es real que tenemos dudas. Y una segunda parte, para mí la más importante, creo que para todos, cómo procesamos nuestras dudas en oración. ¿Cómo procesamos las dudas? Parte 1, Salmo de Asaf, como ya acabamos de decir. Viene la primera declaración, verso 1. En verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los de corazón puro. Es una declaración que, si leemos el Salmo, pues podríamos tal vez poner en comillas. Es algo que el salmista quiere agarrarse. Dios es bueno y ha sido bueno con su pueblo.
Algunos inclusive dicen, cuando él relata las dudas que está teniendo, parece también una declaración con cierto sarcasmo. O básicamente diciendo, bueno, yo sé, me han enseñado que Dios es bueno. Pero, a propósito, cuando en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, se menciona que Dios es bueno, hay que ver un poco más el sentido que lo dice. Cuando el texto bíblico dice que Dios es bueno, no solamente que es buena gente, que es un Dios así amable, no. Cuando la Biblia dice que Dios es bueno, es que Él tiene acciones buenas con su pueblo. Cuando habla, por ejemplo, en este caso, el poeta Asaf, de que Dios es bueno, se está refiriendo a todas las acciones que Dios ha tenido con su pueblo para liberarlo de la esclavitud, principalmente la salida de Egipto. Dice el salmista, Dios es bueno. Y todo el mundo, pero dice, pero no tan rápido. Verso 2, empieza ya a expresar y a mostrar su corazón. Yo estuve a punto de caer, poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Primeros versos de este pasaje. Dice, encontramos que el salmista está usando varias metáforas, es lenguaje poético desde el punto de vista sobre todo intelectual, más que de la poesía como tal. Está diciendo, dice, estuve a punto de resbalar, me faltó poco que cayera. Está usando una figura de un camino, de la vida como estuviera caminando. Y básicamente cuando dice, estuve a punto de resbalar, él está mencionando que la vida en general es un camino, pero no es como una autopista, que todo es facilito. Al contrario, la vida implica trabajo, esfuerzo, es una montaña difícil de trepar. Y en medio de ese esfuerzo a veces vienen sorpresas, cosas en la vida, ¿no te ha pasado? Que ni tú ni yo esperábamos y nos hacen tambalear. Y aquí el salmista es bien claro, dice, sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. El término que utiliza aquí en prosperidad es un término muy interesante. Es la palabra que más se usa, una de las palabras que más se usa en el Antiguo Testamento es la palabra shalom. Esto es fuerte porque es una palabra de un bienestar que se refiere solo al pueblo de Dios, pero dice, qué pena, pero yo a los que veo prosperar, a los que veo que están re bien, Shalom, dice, ellos los malvados, están prosperando, les está yendo muy bien. Básicamente también el salmista está diciendo, miren, esto no me lo está contando. Esta duda, porque a veces las dudas dice, no es que yo he visto en la televisión, no he visto en las redes sociales, es que yo estoy viviendo esa experiencia, no es de una película. Probablemente su vecino, un familiar, probablemente los directores, algunos de los dirigentes del templo, él ha tenido una pérdida, pero dice, pero yo veo que les va bastante bien. Y él dice, y yo siento como que, a ver, dice, Dios es bueno, pero... Y empieza la duda, y no sé si notan ahí un sentido, hay un elemento emocional, porque la duda involucra el intelecto, la cabeza, el corazón y las experiencias de vida. En todo momento que tú y yo estemos acompañando a alguien en sus dudas profundas espirituales, siempre están esos tres elementos. No solo es el intelecto, son también las emociones, siempre hay. Aún hasta en los debates más académicos que he podido estar, siempre hay un elemento emocional o hay circunstancias de la vida que están marcando nuestra duda.
La duda se alimenta de las cosas que a veces vemos que como que no nos cuadran con lo que nos enseñan, las ideas, con relaciones que tenemos con otras personas o las circunstancias. Dudar, y como en este caso en el salmista, no es agradable. Tener esas crisis, ¿usted ha tenido alguna de esas crisis de fe? Eso no es agradable. Bueno, y si no lo ha tenido, tranquilito, porque a veces estás comenzando todo es color de pero tranquilo, que viene. Pero si hacemos las cosas como el Señor nos indica, siempre termina en crecimiento. Por ejemplo, oiga, qué bueno que Asaf tuvo estos problemas de duda, porque por eso tenemos el Salmo 73. Hoy en día hubo cosas buenas y se crece. Cuando estar en medio de esas crisis no es agradable, pero se cree. Quiero también animar que es una experiencia cristiana legítima. Porque como dije, hay muchas cosas en la vida frente a la experiencia con el Señor que nos cuesta trabajo y tenemos duda. Y tenemos que tener cuidado con algunos, digamos, ambientes que tenemos a veces en los grupos cristianos, que a todo el que duda o el que llega con dudas lo vemos como alguien sospechoso, como alguien que, como una especie de subcristiano. Uy, no, usted con eso. No es legítima, en la Biblia no está así. A veces lo que decimos en los grupos, ahora que estamos empezando los grupos pequeños, no es una buena actitud para el guía de esos grupos que dice, mire, ¿sabe qué? Usted simplemente crea. Crea. No es así. Tenemos que entender desde ya, la fe no es opuesto a la razón. No es como algunos dicen que yo soy cristiano y que mi fe, para tener fe debo sacrificar mi intelecto. No es así. No es así. Andamos, ¿recuerdan el apóstol Pablo? Andamos por fe, no por vista. Lo opuesto de la fe es lo que no se ve, lo que no es tan aparente, que inclusive la misma ciencia aprueba. Por ejemplo, uno ve este púlpito muy ahí sólido y que es una estructura, pero si vamos y entendemos y analizamos esta estructura desde el punto de vista de biología molecular, vemos que hay una cantidad de espacio de que esto realmente no es como se ve. La fe se basa en afirmaciones razonables, pero no siempre son fáciles de creer. Por ejemplo, la resurrección de Cristo es un elemento esencial, central de nuestra fe. Y creemos porque hubo testigos, hay testimonios de eso. Tal vez tú dices, sí, pero yo no lo puedo ver. Pero como pasa en otras áreas del conocimiento humano, no lo puedes ver, pero te puedes informar. Las dudas de fe son una oportunidad para crecer. Las dudas de fe, dudar no es en sí mismo pecado. No es que yo estoy siendo un rebelde, que no. Hay cosas difíciles. Y tranquilos. Lo opuesto a la fe no es la irracionalidad. No, hay que entender y conocer las cosas mejor. La fe, después de estas dudas de fe como las que tuvo este salmista, que estaba en el templo, que dirigía la adoración, o el tipo sabía lo que estaba, y aún así tenía esos problemas de fe. Como una serie que yo me acuerdo que vi, no sé cuántos vieron una serie en televisión hace años. ¿Cómo duele crecer? ¿Se acuerdan de esa serie? ¿Algunos? Era en la época donde uno veía series y podía esperar 8 días para ver el siguiente capítulo, ¿no? Bueno, porque ahora
Todas de una. ¿Cómo duele crecer? No solamente es una serie de televisión, es una experiencia biológica real. En esta serie mostrará todos los problemas de cuando ya un jovencito se va haciendo adulto. Cómo duele crecer. Físicamente. ¿Algunos de ustedes en su adolescencia no tuvo esos problemas que empieza uno con unos dolores como articulares, cuando uno está en esa etapa de crecimiento, de desbalance? Yo tengo dos hermanos, a todos los tres nos pasó eso. Yo tengo una pregunta, ¿a ustedes, a las mujeres, les pasa? Porque yo solo tenía hermanos y les preguntaba, ¿no les pasa también? Que como que están y como que tienen un dolor, como que los ligamentos no van de acuerdo al tamaño y como que uno está ahí. ¿Sí les pasa? Pero después se equilibra todo y viene pues toda la expresión de la vida adulta. La fe, tenemos crisis de fe. La fe debe cambiar porque tú y yo cambiamos. Créanme, las respuestas que a ti te dieron al comienzo de la vida cristiana no te van a servir 10 años después. No porque sean mentira, sino porque ya tu experiencia con el Señor es otra cosa. ¿No le ha pasado? Ya las primeras cosas, y qué pena, pero tú y yo debemos crecer emocional e intelectualmente. Por eso, la clave está, inclusive más en las preguntas que en las respuestas. Las preguntas en una comunidad, después de estar en una comunidad de 10 años, tienen que ser diferentes. Y las respuestas también. Pero bueno, vemos que este salmista dice, pues yo la estoy pasando mal. Y a la gente que veo a mi alrededor, nada espiritual. Verso 9, por ejemplo, dicen, con la boca increpan al cielo y su lengua se pasea por la tierra. Y lean el resto de ese pasaje. Dicen, mire, esta gente hace lo que quiere. Inclusive hay una expresión que me parece como, bueno, en esa época tenía todo el sentido, ahora no tanto. Dice, mire, esa gente le va tan bien que están gorditos. Dice ahí en el texto, como las abuelas, que decían, uy, veían un muchacho flaquito y dicen, uy, no está enfermo. No, cambio, ay, cómo está de lindo, cachetoncito, gordo, así. El salmista está diciendo, sí. Yo no sé quién nos metió a la idea, pero eso es parte de la vida real. Yo he conocido mafiosos que uno dice, uy, ese tipo, la esposa de ese mafioso debe ser una bruja. Y uno conoce a la doña, una reina de belleza encantadora. ¿Qué está pasando aquí? No, pero vean cómo son los hijos. Bellos, buenos estudiantes, no les duele una muela. Y uno dice, bueno, y al fin. Sí, exacto. Esa es la pregunta. Y yo aquí, ahí, ¿y yo qué? Pues es lo que estaba viendo el salmista. Y no era, como le digo, es que lo vi en una película. El problema de la prosperidad o del mal o del avance de la maldad. Y dice en el verso 13 y 14 lo que dice, en verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio? Él es como bien, la está pasando mal el tipo. Y mis manos lavadas en inocencia. Si todo el día me golpean y de mañana me castigan. Es una figura del lenguaje que está diciendo, básicamente, me está yendo bien mal. Probablemente enfermo, la familia enferma, mal económicamente, a propósito. Imagínense, el tipo está viendo al otro que es como un mafioso.
¿cierto? Todo le va bien. Y el pobre levita, no sé si ustedes saben, no tenía, parte de su servicio implicaba que no tenían recursos económicos. Todo dependía de lo que del templo. Entonces dice, mire, yo bien vaciado aquí, sirviendo al Señor, que ni herencia. Los levitas no podían tener herencia. Sus descendientes no tenían. Y ve uno al... ¿Cómo duele crecer? La fe no es opuesta a la razón. Todos tenemos crisis de fe. Voy a compartir una cita de uno de los grandes poetas del siglo pasado, poeta alemán, que escribió un libro a cartas a un poeta joven que me parece que lo dice de una forma muy especial. Estas crisis de fe y preguntas que todos tenemos. Dice así: sé paciente con todo aquello que esté sin resolver en tu corazón e intenta amar las preguntas en sí mismas. No busques las respuestas. Yo diría que sí hay que buscarlas, pero no se te pueden dar, pues no serías capaz de vivirlas. Y la clave está en vivirlo todo. Vive las preguntas ahora. Quizás poco a poco, sin percatarte, vivas hasta llegar un día lejano a las respuestas. Wow. Este caballero sabe qué es la vida. Este sabe. En medio de esto, ¿qué hizo el salmista? En medio de tus crisis, nuevamente, o las has tenido, o las estás teniendo, o tranquilo, papito, ¿qué? Las vas a tener. Porque la vida va cambiando. Tenemos etapas donde empezamos a cuestionarnos otras cosas. Pero ¿cómo la procesamos? 4 movimientos, probablemente hay más en este salmo, que el salmista hace, porque esto es una oración, que le ayudan a enfrentar y que nos ayudan a nosotros a enfrentar esas crisis de fe. Ojo, que no solamente son intelectuales, siempre tienen un componente emocional. Y digo otra cosa, las personas que he atendido, que acompaño, que de alguna forma están y expresan esas crisis de fe, a veces el principal obstáculo para ver la respuesta son sus propias heridas emocionales. Muchas veces no son tanto una respuesta intelectual, sino hay que sanar primero ciertas emociones para poder entender la respuesta. Pero vean cómo el salmista lo enfrentó. 4 movimientos. Primero, creo que en determinado momento hay que deconstruir la duda, o como una confesión puse allí. Es como una confesión, dice: sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Es decir, él estaba analizando, deconstruyendo su propia duda. Tenemos que enfrentar honestamente, a ver, en medio de esta duda, ¿qué es lo que a ti te está tallando? ¿Qué es lo que en tu corazón, a ver, a ti personalmente? Creo que debemos ser, como en este caso, hay que ser escépticos de nuestro escepticismo. A ver, ¿por qué estoy teniendo esto? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué historia estoy viviendo? Porque a veces uno le dice, mire, el problema no es solamente si Dios es justo y del carácter de Dios si es bueno en un mundo como está. El problema no es solo ese. El problema no es solamente analicemos el sufrimiento del inocente. No. Y eso en mi corazón, ¿qué está causando? Es un asunto de carácter. No estoy diciendo, como dije, que es ilegítimo tener dudas, hay que tenerlas, pero siempre hay algo allí que está tallando. Miren, yo he estado en debates de apologética, es decir, de respuestas lógicas a la fe, donde se dan respuestas claras, concretas, contundentes, y la persona al final le dice, pero no creo.
me he dado cuenta que para responder esos argumentos, más que responder a sus dudas con mayor claridad que sus inquietudes, es entender qué hay en su corazón. Como en este caso, había celos, envidia. Es esa energía emocionalmente negativa, estoy tratando de definirla, que se vive cuando no consigo lo que creo que merezco en la vida. Uy, he visto eso. Es como eso ahí que mi corazón se revuelve, porque es que supuestamente yo merezco algo. Y como no está, y como lo veo en otros que supuestamente son menos buenos que yo, hay algo allí. No es solamente una crisis intelectual en tu vida. Si estás teniendo estas dudas, está bien, pero analiza, no solamente una crisis intelectual. ¿Estás acompañando a alguien? Ojo, no es solamente responderle sus preguntas de una forma lógica. ¿Qué hay en el corazón de esa persona? Como le dije, este religioso Asaf veía al mafioso vecino. Dice, mire, yo cada vez. Se necesita, a veces las dudas de fe son una cortina de humo para no enfrentar nuestras propias heridas emocionales. Pero tenemos que, ¿cómo se enfrentó? El salmista fue claro, dice, en el fondo yo lo que le tengo envidia es al mafioso de aquí al lado. No es fácil. Por eso, en medio de nuestros momentos de crisis, de duda, necesitamos la ayuda de otro, la compañía de otro. A veces necesitamos un buen amigo honesto que le diga, mira, el problema tuyo no es solamente esto, sino... O a veces hasta un terapeuta que le ayuda a uno a discernir qué más hay allí. No es tan fácil hacerlo solo. A veces creo que son solamente una duda que tengo. No, eso va acompañado, como dije, de otras cosas. Primer paso. Hay que deconstruir esa duda, hay que analizarla. ¿Qué está pasando en mi carácter frente a eso? En segundo, comunidad y contemplación. Dos herramientas que necesito para enfrentar la duda. Verso 15. El verso 15 al 17 es la respuesta del salmista, donde encontró la respuesta. Miren, si yo hubiera dicho, voy a hablar como ellos, habría traicionado al linaje de tus hijos. Cuando traté de comprender todo esto, ¿qué pasó? Me resultó una carga insoportable. Hasta que, este es el centro de todo ese salmo, hasta que entré en el santuario de Dios y comprendí el fin que les espera a estos. Varias cosas que quiero. Primero, si usted es líder espiritual de alguien, pues de su casa, de un amigo, de un grupo, ojo con sus crisis de fe. Tiene que aprender a manejarlas y ser prudente. Miren lo que dice. Si yo hubiera dicho, voy a hablar con ellos y voy a decir todo esto y me despacho en todo lo que siento, ojo porque yo estoy perjudicando a otros. No estoy diciendo que no los enfrentemos, que tapemos nuestras dudas, pero tenemos que ser responsables con aquellos más, como dice el apóstol Pablo, más débiles en la fe. Ojo, no es que yo entonces tengo derecho como pastor de tener mis propias crisis de fe. Oiga, las tengo. Pues no me puedo parar todos los domingos aquí a quejarme y decir, mire, no, pues qué pena, pero hay una, no, que soy un tapado, no, es que hay que...
Ahora, si no hago nada, el salmista no está diciendo, dice, si yo me hubiera parado, imagínense, el director de la alabanza del templo dice, mire, ¿sabe qué? Esto es que Dios... Cuidado, cuidado. Y cuidado, por ejemplo, nuestra tarea de padres con los hijos. Claro, los hijos no van a ver que tenemos problemas, sí, pero sí es muy importante la actitud de nuestras crisis de fe. Los que están orando por los hijos, estamos orando por los hijos adultos. Hay que saber, todo esto hay que ponerlo en práctica, porque la mayor dificultad para orar con los hijos adultos o por los hijos es las crisis de fe de los hijos y las nuestras. Ojo, tenemos que ser prudentes. Mi fe está conectada con la de otros. Tenemos que ser responsables. Pero básicamente aquí dice, aquí la clave está entrar en el santuario de Dios. ¿Qué se refiere ahí? Se refiere a estar en el templo, en la comunidad, donde hay otros alabando, donde otros están cantando, otros enseñando, donde hay gente que está dando cursos, estar con otros, porque el problema cuando uno tiene sus crisis de fe es que se empieza a aislar. Y empieza a decir cosas como, ay, la iglesia, ¿eso para qué? Están peor todos que yo. Primera cosa, es allí, en medio de la comunidad, en medio del santuario, él compartiendo con los otros salmistas, que empieza a alimentar y a encontrar respuesta. Pero también cuando dice, entré en el santuario, se está refiriendo a esa relación que tú tienes con Dios, con Jesús, de forma personal. A eso que le estamos llamando en esta comunidad, a esa contemplación. Que contemplación no es quedarse ahí como... No. Es estar a solas, sí, en oración con el Señor, para hablar de estas cosas. Es ahí. Porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero nosotros, los problemas de fe, el objeto de nuestra fe no son las cosas, no son ideas. El objeto de nuestra fe es ¿quién? Es una persona. Como cristianos, el objeto de nuestra fe no son ideas abstractas, no son cosas, no son circunstancias, son una persona. Por lo tanto, las crisis de fe se enfrentan hablando con esa persona. Una de las cosas que a mí más me ayudó a estar en el seminario bíblico cuando estudié, o las etapas que he estado de estudio, ha sido que ver que las preguntas que yo tengo, eso se la han planteado a la gente desde hace siglos, como esta. Y el Señor ha respondido a su iglesia en cada época. Qué bueno es. Por eso tú y yo también necesitamos, no solamente por las relaciones, estar en esos grupos pequeños. Porque es ahí llegar con nuestras crisis de fe. Y ojo con cómo atendemos a las personas que llegan con sus crisis de fe. Ay, ya llegó esta con su... Usted crea. No. A ver. Pero es en comunidad donde vas a encontrar a alguien que ya ha vivido lo mismo, alguien que está pasando, alguien que sabe un versículo, alguien que te explica, alguien que ora contigo. Es en ese santuario con la comunidad y en ese santuario solo con el Señor. Allí es que se responden las preguntas. Este salmo fue escrito más o menos unos 3,000 años, hace 3,000 años, y las preguntas son las mismas. La duda surge de una situación vivencial, de una experiencia vivencial que para todos es legítima.
Bien. Primero, miremos en el corazón. ¿Cómo está ese corazón en medio de esas dudas? Porque si no atendemos esa parte emocional. En segundo lugar, compartamos, vamos a la comunidad. Primero a la comunidad de fe, pero también a la comunidad con el Señor, en contemplación. A veces el Señor hace tiempo nos está dando la respuesta y tú denle, pero en esas corre que andamos, perdón, el Señor. Tercer acercamiento del salmista. Creencia versus creencia. Versos 18 al 20 voy a explicarme qué significa. En verdad los has empujado en terreno resbaladizo. Está hablando de lo que les va a pasar a los... Dice, el mafioso de al lado. Tranquilo, ahora sí veo todo claro. En verdad los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. Como quien despierta de un sueño, así, Señor, cuando tú te levantas, los despreciarás como una ilusión. Creencia versus creencia. Aquí voy a hablar de la parte puramente intelectual, que hay que responder. Aquí el problema de las dudas de fe no es de incredulidad con credulidad. Es decir, no es que creo o no creo. Pongan atención a esto que voy a decir, porque no vamos a poder responder a los desafíos del siglo XXI si no entendemos esto. Las dudas, las crisis de fe básicamente nos enfrentan es a una creencia, a otra creencia. Es mi creencia frente a otra creencia. Miren, no vamos a funcionar en este mundo si empezamos primero a pensar que son las personas el problema. No vamos a podernos relacionar con este mundo que está afuera, con todos sus sufrimientos, tus propias dudas, si no entendemos que el problema no son las personas, sino las creencias que ellos tienen y mis creencias, cómo las entiendo. La verdad no es un sitio neutral. Siglo XXI. Hay muchas cosas en la vida cristiana, en la fe, que son posibles y no tan fáciles de probar. Por ejemplo, la existencia de Dios. Pero saben que el problema es no es si tú crees que Dios existe o no crees que Dios existe, sino en analizar lo que las personas dicen que no creen en Dios, cuál es su creencia. Si la realidad de la injusticia y el sufrimiento es un problema del cristiano, ojo, no nos dejemos atrapar de esto. Se nos dice hoy al cristiano, mire, es que esto del sufrimiento, el problema de la justicia, el problema del dolor, el problema del sufrimiento, del injusto, ¿sí ven? Por eso no existe Dios. ¿No lo han escuchado? Cada rato. Pero el problema no es ese. El problema es que si tú dices que hay un problema en el sufrimiento del injusto, si no crees en Dios es más difícil resolverlo. La realidad de la injusticia, del sufrimiento es un problema más difícil para el que no cree. Y no es porque sea una mala persona, pero si analizamos sus creencias, no tienen el mismo peso lógico que tienen la creencia de la fe cristiana. Hay un autor, el señor Sheldon Vanauken,
que escribió un libro que se llama Severa Misericordia. Este señor es amigo de uno de los grandes pensadores, fue amigo, porque ya murieron, de la fe cristiana del señor C.S. Lewis. Mire, si usted de verdad, así como seriamente, quiere tener respuestas a esto del problema del dolor y el sufrimiento del injusto, porque este hombre lo sufrió, periodista, filósofo. En cartas con C.S. Lewis se escribió este libro maravilloso. Y de este libro sale la teoría de las brechas. Me voy a explicar. Tú estás parado aquí en una crisis. Dice, tengo que tener un salto de fe para creer que Dios existe. Pero ese no es solo el problema. El problema es, si miro atrás, las personas que no creen en Dios van a tener que hacer un salto de fe más grande para explicar las realidades de lo que se vive hoy. Otro libro para leer, otro autor, el señor Alvin Plantinga. ¿Lo conocen? No. ¿Saben que es probablemente el filósofo más importante del siglo pasado? No tiene toda la repercusión y todo porque es un filósofo creyente. Y obviamente a eso no se le hace en publicidad. Vive todavía. El señor ya está bien mayor, como 90 años, pero o sea, si uno, en la fe cristiana, si uno lee este caballero, ha analizado esto de verdad, con razón. Escribió algo así para explicar esto. Los tipos más atroces de maldad y maldad humanas son un problema para cualquiera que cree en Dios. Pero son al menos tan grandes, si no un problema mayor, para las personas que no creen en Dios. Estas son las dos únicas alternativas. ¿Puede existir el mal y la maldad si Dios no existe y todos estamos aquí por casualidad? No veo cómo una visión atea del mundo no tiene lugar lógico para una obligación moral genuina. Que los fuertes se coman a los débiles es completamente natural y no tienen ningún fundamento para decir que está mal o es vil. Por lo tanto, si crees que realmente existe el bien y el mal y que no es simplemente una ilusión, entonces tienes una razón muy poderosa para creer en Dios. Es decir, ¿quién nos dijo que este mundo tiene que ser justo? ¿Quién nos dice que hay un problema al ver tantos justos, tantas personas buenas sufriendo? ¿Quién nos dice? Si en nuestra cosmovisión no estamos admitiendo que existe un Dios que es bueno y que la realidad espera, sobre todo a su regreso, que este mundo sea mejor. Ojo, no son las personas con las que luchamos allá afuera. Tenemos que entender nuestra creencia, dónde está la creencia del otro y ver cuál tiene una respuesta más lógica y real a la necesidad que estamos viviendo. ¿De dónde sacamos que la idea de injusticia y sufrimiento en el mundo? ¿De dónde saqué la idea que el universo debe ser un lugar justo y bueno? Si no es de una sólida creencia en Dios. Es decir,
Nosotros en nuestras dudas intelectuales no estamos luchando con personas, con creencias. Si no las entendemos, nuestras propias dudas serán difíciles. Cuarto lugar, el salmista, después de todo esto, entiende que cuenta con el Señor. Que cuenta con el Señor. Si ustedes miran versículos 23 en adelante, dice, yo estaba en medio de esa necedad. Dice, aparecía una bestia, dice el salmista. Pero en medio de eso me di cuenta, como dice el verso 28, para mí es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio contra todas sus obras. Es decir, es en medio de esa aparente injusticia de Dios, de que Dios no estaba presente obrando en mi vida, que pude reconocer, lean el salmo al final, que pude ver tu mano sosteniéndome. Eso es fe de altísimo nivel. Cuando encuentras a Dios, cuando puedes percibir su mano, pero no es aparente esa presencia en tu vida. Cuando no se ve, pero sí está ahí. ¿Tienes preguntas al respecto de cómo así? Como el salmista, ¿cómo así? Yo tratando de hacer las cosas bien, vea cómo me va. ¿Cómo así? Señor, yo no veo ese actuar tuyo. Termino con esto. ¿Se acuerdan de Jesús en el Getsemaní? Yendo hacia la cruz, al sufrimiento máximo. Óigame, ese sí que era bueno. Me refiero a Jesús. No había cómo. Él también se preguntó, Señor, ¿será que no hay otra forma de que esto se resuelva? ¿Recuerdan? Estaba angustiado de lo que veía, lo que le tocaba. Señor, no hay otra forma. Hasta los discípulos, sus grandes amigos, le iban a negar unas horitas después y se le quedaron dormidos. Y uno dice, Señor, ¿y yo? ¿Y yo qué? Jesús decía, Señor, yo no te veo aquí. Pero ¿saben? Un momento absolutamente crítico, en el cual el Señor también se pregunta, fue en la cruz antes de morir. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Le abandonó. La pregunta teológica que dicen siempre, ¿cómo así que Dios puede abandonar? La pregunta es más bien, no es esa, es ¿lo abandonó? Pero en ese momento donde era muy difícil percibir la presencia de Dios obrando, donde parecía, Señor, donde toda la gente alrededor de la cruz decía, ¿dónde está? Era cuando más Dios estaba presente y ya le iba a dar la victoria. ¿Por qué cito esto? Porque cuando tú y yo llegamos a la misma pregunta, nos podemos encontrar con Jesús porque Él ya estuvo primero allí. Él no está hablando en teoría. Él estuvo primero allí.
y pudo entender, pudo experimentar de rodillas en el Getsemaní, colgado en una cruz, la fe que cree, aunque parece que Dios no está allí. Y Dios lo sostuvo. En tus preguntas y en mis preguntas, qué bendición podernos encontrar con aquel que ya estuvo primero allí. Cuando Jesús pronunció esas palabras en la cruz, no era solamente una inquietud intelectual. ¿Cómo el Hijo de Dios está colgado con unos malhechores? ¿Cómo? ¿Eso intelectual? Es una pregunta intelectual, pero es mucho más que eso. Era una vivencia. Porque la fe en algún momento tiene esas crisis. Porque miro a mi alrededor y no veo a Dios por ningún lado. Pero como el salmista, lean el final del salmo, está ahí. Gloria a Dios. Está ahí. Y dice que tu mano, dice, tú me estás sosteniendo de la mano. Es lindo ese salmo. Así procesamos nuestras crisis de fe. Porque en la fe cristiana también duele crecer. La fe de hace 10 años, qué bueno que la has mantenido, pero los retos de hoy necesitas otra fe. Y la vida nos lleva a todos a momentos donde, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús está allí. Yo estuve primero ahí. Aquí estoy, sosteniendo la mano. No sé dónde estás tú. Frente a alguna crisis de fe, frente a algunas de estas preguntas. Yo sí te animo a que entres al santuario y ahí encontraremos, como lo dijo uno de estos filósofos que cité, a veces después de 10 años esa pregunta que tengo hoy parece tan ingenua que ya no vale la pena ni siquiera escuchar una respuesta. Vamos a orar. Que el Señor nos dé la gracia de poder crecer en medio de nuestras crisis de fe, pero también acompañar a aquellos que tienen legítimamente sus crisis de fe. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias porque nuestra fe no es en algo, no es en un cuerpo doctrinal. Nuestra fe es en una persona, que eres tú. Señor, gracias que así como el salmista no lo desechaste en medio de las crisis, de las preguntas. Señor, nuestras preguntas intelectuales también tienen un componente emocional. Ayúdanos a ver dónde también está herido nuestro corazón, donde hay expectativas no cumplidas que generan ira en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a poner a tus pies esos sentimientos, esas expectativas que no se han cumplido y que nos generan tantas preguntas.
Señor, gracias que tú nos permites en tu presencia analizar las preguntas. No es un problema de alguien que es malo, sino más bien tú nos invitas a pensar, a analizar en qué creemos, cómo es nuestra fe hoy. Señor, permítenos elaborar intelectualmente nuestras preguntas y encontrar respuestas más profundas a esas realidades vivenciales que tenemos hoy. Señor, gracias porque en tu comunidad, aquí o a través de la historia, se han dado respuestas a esas preguntas. Pero sobre todo, Señor, gracias porque tú nos estás extendiendo la mano en medio de esa crisis de fe. Y tú nos dices a cada uno cuando estamos allí, yo también he estado allí. Y cuando no es evidente la presencia de Dios en nosotros o alrededor de nosotros o en este mundo que vivimos, allí está tu mano sosteniéndonos. Señor, permítenos crecer. Permítenos que nuestra fe madure frente a las realidades que vivimos hoy. Gracias, Señor, porque la respuesta está en ti, en acercarme a ti, en reconocer tu presencia con cada uno de nosotros. Señor, gracias. En el nombre, sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Puestos de pie, vamos a alabar al Señor. ¿Saben por qué? Una de las razones que el pueblo de Dios nos encanta tanto alabar al Señor, porque muchas veces es en medio de una alabanza que de forma inesperada el Señor habla a nuestro corazón en medio de esas crisis. Por eso no nos cansamos de alabar a pesar de. Acompáñenos para cantar. El centro de todo es Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. Que tú seas nuestro centro, Señor. Te agradecemos por este tiempo que nos has regalado como pueblo, como iglesia, como hijos
hijos tuyos, Señor, que sabemos que podemos ser llamados hijos si creemos en ti, que eres nuestro